Ya está. Ay, 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 John Frusciante. Nadie puede decir algo malo de él. Bueno, en el asunto musical, pero eso es lo que nos reúne aquí. John Frusciante es un guitarrista que todos adoran, y si no lo adoras es porque quizás no le has puesto atención. Y en este caso no estoy tirando la balanza diciendo es el mejor guitarrista de todos, porque muchos se lo toman así. En el video pasado coloqué una pequeña miniatura diciendo las palabras de Steve Vai valen oro, y obviamente unos genios se les ocurrió empezar a comentar diciendo no sabe tocar, no tiene feeling, son muchas notas. Nadie está hablando de eso. Estos espacios que estoy subiendo son análisis de entrevistas de guitarristas para que podamos discutir de qué están hablando. Recuerda, el ver una entrevista no necesariamente te entrega la información rápido. Hay que analizar. Pero bueno, mucha introducción. El asunto es que hoy vamos a ver una entrevista a John Frusciante hablando de su forma de tocar, cómo él aprendió, cómo se influenció y qué cosas son importantes para su ejecución, sea en solista o sea en nivel banda. Así que si estás por ahí detrás de ese monitor o de tu teléfono, anda a buscar algo rico para comer y ya vamos a comenzar. Bien. Nos vamos inmediatamente. Fíjate que el título está bueno ya para entender porque dice aprendiendo R y V. Yo sé que quizás has visto en algún momento la palabra o estas siglas R y V. Esto es Rhythm and Blues. Y el otro es el soul, o sea, esa manera que te encuentras rica de tocar de John Frusciante, no la creó John Frusciante, y eso lo debes tener entendido cuando empiezas a escuchar también a Jimi Hendrix. Es una forma de tocar la guitarra. Entonces, si te llama la atención lo que toca Frusciante, pero te quieres expandir, no es nada mala idea buscar por YouTube y encontrar estas palabras para nutrirte un poco más. Ahora sí. I guess for me, I mean, I really associate that playing with Jimi Hendrix, but and that's where I learned it from. Esto es lo que te decía, claro, su influencia directa fue Jimi Hendrix y eso tú te das cuenta, o sea, los acordes y cómo trabaja con las triadas es una manera bien particular de tocar y eso es una influencia directa de Jimi Hendrix. Si no tienes escuchado Jimi Hendrix o no lo tomaste en cuenta, sabes que existe pero no lo tomaste en cuenta, está bueno empezar a escucharlo. I was a little kid and I heard Little Wing. I remember going to some like Indian in Florida at the summer. I went to some Indian get-together picnic. It had like an Indian band. It was on an Indian reservation, and the band there played Little Wing. And I remember I thought about it a lot, and I decided that nobody could possibly know how to play Little Wing. Like I felt like that. It's in the category of impossible to play. And I saw this guy play it, and I just couldn't believe my eyes. Like this guitar player up there was playing it, and I really felt like he was doing the impossible. So that kind of playing, it took me a while because it exists on so many levels. You've got the chord being played, and then you've got a sort of a lead part going on top of it, and then you also get on top of the lead part these extra strings that are being barred that are on the high strings. It ends up sounding, to the ear of somebody who doesn't know how to play guitar, or somebody who's at a beginning stages, it really sounds like it's like three guitars at once. And that... Listo, esta es la forma de ejecución que decía el título. Esta forma de tocar rhythm and blues o de tocar soul combina muchas cosas, por eso él dice que se escuchan tantas guitarras en una. Por ejemplo, claro, en el mismo ejemplo, Little Wing, tú te das cuenta como la guitarra se pasea por los bajos, se pasea por las triadas, hasta hace algunos arreglos o entre comillas fills entre medio de la voz, o sea, hace de todo. Y eso es lo que genera un sonido bastante lindo y tan como relleno de la guitarra. Yo siento que por eso agrada tanto, porque la guitarra danza mucho en relación al mismo instrumento, se escucha muy completa. That was why Little Wing really had me confused, because I thought, how could that be one guitar? It sounds like three guitars. But I guess that where Jimmy was getting that style from was Curtis Mayfield.
Recuerda el nombre de Curtis Mayfield. Por favor, obsérvalo una vez que este video termine. Te lo ruego, te vas a llevar una sorpresa de cómo ejecuta y cómo, acá lo explica Frusciante, cómo Jimi Hendrix también se influenció de otra persona. Es interesante porque cada guitarrista que tú escuchas tiene una influencia, no importa qué tan fresco suene, aún así tiene influencias de otros guitarristas. Y descubrir cuál es la influencia de un guitarrista que te gusta es súper importante para llegar a las raíces. Was from what I understand, the originator of that style of rhythm guitar playing. And so, you know, his work in the Impressions and all his great solo records and everything, it was real innovative stuff, and I know it was a big influence on Jimi Hendrix's playing. Yeah, I mean, for me, I think using my thumb definitely has a lot to do with the way it sounds when I do it, because it gives my fingers a lot more freedom. For me, like, I could never play this chord that way. It just... Bien, voy a hacer una pausa. Sí, todos sabemos que Frusciante ocupa muchísimo el dedo pulgar encima del mástil, pero aquí viene la explicación. Quiero que... y esto es también para los profesores de guitarra, ¿no? Para los profesores de guitarra que me observan. El tocar con el dedo pulgar por encima de la guitarra no es un error, no es una complicación. Es más, tengo un video, te voy a invitar a ver 2 videos hasta este punto. El primer video habla de cómo tocar a los estilos de Rhythm and Blues o Soul, que está muy bueno, te lo dejo aquí abajito. Y el segundo que te voy a invitar a ver es este, sobre el dedo pulgar. ¿Cuándo se debería utilizar el dedo pulgar y cuándo no encima del mástil? Te vas a llevar una sorpresa porque sí se ocupa en ocasiones y sí está totalmente permitido. La técnica es libre dependiendo si te hace bien o te hace mal. Would be too limiting for me. There's only so much you can do from there, and when your thumb's taking care of that, you have a lot of freedom here, and so that. For me, that's a big part of playing in that style, like especially on Danny California, where that thumb is reaching those notes, you know. Bien, eso. Fíjate que para Frusciante es mucho más fácil tocar un La en el quinto espacio de la sexta cuerda y tocar un La en el séptimo espacio de la cuarta de esta manera que de esta. Quizás para ti suena un poco ridículo porque para ti quizás es más fácil eso, pero para él se le hace mucho más accesible y eso es por la forma de tocar que tiene, pero tiene más misterio la forma de tocar de Frusciante de lo que tú piensas. It's like it just couldn't be done if you tried to do it this way, you know. And so that's a big part of it. But as far as hitting it, I guess it just comes from years of doing it. It's not something that I've ever really thought about that much. I know the ability to block the strings that you don't want to be using with this hand rather than not picking them. I tend to pick all the strings, and if I don't want a certain note to ring through, I'll lift my finger up on it without lifting up all the way. And that's just something that it's second nature to me now, but I guess to somebody who's in their first couple of years of playing, it's really a good thing to start thinking about is getting in the habit of picking all the strings. That way you can get really the real rhythmic kind of attack, and then with this hand, if you want to play the note that you would normally be just picking by itself, you basically block every other string from making a sound if you just want one string to sound through, and you just get in the habit of muting the strings that you don't want to hear rather than not playing them. Ahí está. Es por esta razón que quizás te cuesta mucho tocar canciones, por ejemplo, como Can't Stop, que requiere un nivel de muteo impresionante con la mano izquierda, porque en realidad la mano derecha hace como un rasgueo. En realidad no se centra en golpear las notas exactas en la guitarra. Y eso lo notamos bastante en el escenario cuando vemos a John Frusciante, porque su mano se ve como si estuviese rasgueando todo el tiempo y aún así se sienten golpes solamente de una nota. En realidad lo que está sucediendo es que gracias al dedo pulgar del cual estábamos hablando, él logra bloquear las cuerdas más graves y eso está buenísimo. O sea, ponte en este lugar.
John Frusciante está llevando su técnica un paso más allá, haciendo como entre comillas lo que los profesores o la mayoría de los profesores dice como incorrecto, pero a la vez salvaguarda algo que es sumamente importante y es su limpieza. La pregunta es, ¿qué pesa más? Esta sensación de esto es lo bueno y esto es lo malo de la guitarra eléctrica que tienen algunos profesores, o llegué a mi propia técnica en donde sueno muy bien y nadie me puede decir nada. Eso decídelo tú. Bien, al estilo de James Brown, es la guitarra al estilo de James Brown. Vamos a ver qué nos dice. Really pressing down on the strings, you know, to get the real percussive, funky sound. That was the original idea with the James Brown stuff, I guess, was to make the guitar more like a percussion instrument rather than like a guitar. Perfecto. En la era soul y en la era de rhythm and blues, lo que sucedió es que la guitarra necesitaba ser un poco más percusiva y eso es lo que está hablando Frusciante. O sea, por una necesidad acústica, por una necesidad sonora, la guitarra eléctrica empezó a sonar más rítmica y eso está muy bueno. Fíjate en esto. So it's basically just not holding, just barely pressing down, kind of making it so it just makes more of a percussive noise, so you just don't press down all the way. For me, that kind of playing Está muy bueno porque él dice que para tocar estos tipos de guitarra o de ejecución de guitarra, tienes que presionar las cuerdas para que se sienta el sonido, como si la guitarra fuese una especie como de instrumento fretless. Entonces, en realidad, haces un pequeño contacto con los trastes, que es casi mínimo, y aún así van a sonar las notas. Eso sí, lo puedes encontrar muchísimo en la música soul antigua. everything to do with just making sure that your right hand can just be really precise with stuff like that and just be really deep in the groove. Acordes y melodía. Esto está muy interesante. It's kind of like the idea of when you subtract all that space that can go in between two things, like if you were to just play it like this, as opposed it just creates this dimension to it, because then you've got a high thing and a low thing, and it's basically like two things rather than just playing a chord, which makes it just like one thing. So it was a good way to play acoustic guitar and to be able to kind of improvise with myself, because I could kind of send my head in two directions at once, you know? Like an example of like improvising with that kind of thing, what you can get into like so you can just sit there and have fun with yourself, kind of be the bass player and the guitar player at once, you know. Qué bueno está esto. Si no te fijaste o no lo procesaste tan rápido, lo que él hace para intentar como improvisar o sentirse cómodo es, en vez de tocar un bloque, si tú sabes que vas a tocar un do mayor, un la menor, un mi menor y un sol, en realidad lo que hace es tocar solamente el bajo de esas notas e inmediatamente por debajo de eso, notas de la escala. En el primer ejemplo solamente combinaba una nota con un bajo, lo cual te dio ese sonido que lo puedes retroceder para revisarlo, pero al final lo que hace es hacer algo más complejo, que es tocar el bajo e improvisar un poquito en la escala. Tocar el siguiente bajo e improvisar otra vez en la escala. Eso pone en contexto las notas de la progresión armónica más la ejecución de la escala. Y eso suena súper lindo.
Well, you can't forget that it's all about playing music. It's not about what you can Bien, esta es la parte del solo, de los solos de guitarra. Creo que esta es la parte medular que te quería mostrar. Toma un segundo para escucharlo. show people that you can do with a piece of wood in your hands that had strings on it. Like the idea is to make sounds that are good, and in music that's really so much about the relationships between the different things. So like for me, like if I'm sitting at home studying a particular guitar solo, it's not enough for me to just learn the solo. I have to make sure I understand the relationship between the notes that the lead player is playing and the chords that are being played behind it, or the bass line that's being played behind it. And Bien, no puedo pasar la oración o la idea que dijo al comienzo. Un solo de guitarra no es una oportunidad para demostrar lo que puedes hacer mecánicamente, para mostrar lo que puedes hacer. Es súper importante esto, demostrar un contexto, de encontrar una estética y poder ejecutar. Me pasa mucho que en bandas siempre hay un guitarrista que toca más que otro. Y por eso se llama el guitarrista líder. El asunto es que, por ejemplo, hay guitarristas que se meten a conjuntos de música popular, por ejemplo, y tocan rock alternativo. Y cuando llega el solo, hay un shredding desenfrenado que no pega ni de broma con la estética de una canción indie. Y tú dices, esto está mal enfocado. Lo único que quiere hacer ese guitarrista es demostrar lo bueno que es fuera de lo que tocan sus compañeros, y eso no puede sonar. El contexto musical y la estética es algo que tenemos que llevar totalmente en la cabeza como músicos. And I think that the fact that I take that approach to it comes out a lot in my soloing, because I'm often really absorbed in what the bass and the drums are doing, and Siempre en contexto. and I'm really thinking about trying to create dimension and relationship to that. I'm not thinking in terms of just, oh good, they're giving me a blank canvas, now I can go crazy over it. Like it's more like constant interaction with the other people playing, and it's and I guess on this album, like it was really important to me to do a lot of speeding up and slowing down. And a lot of people play sort of straight up and down, and there's like an invisible, like if a song's tempo is like this, there's like a 16th note grid that's invisible. Bien, toma un tiempo para escuchar lo que dice. Muchas personas dicen, los guitarristas buenos no estudian nada. Escucha esto y métete por última vez en la cabeza que es súper importante la teoría musical. Escúchalo, lo dice Frusciante. And usually, like in general, people play with a strict adherence to that, even if they're people who don't know anything about music. Sometimes, especially if they're people who don't know anything about the technical side of music, they stick to that thing like they're in jail, Ahí está, la gente que maneja poca teoría siempre está en una cárcel mental. No lo digo yo, lo dice él, lo dice un guitarrista totalmente aclamado. Y tú quizás todavía en tu casa diciendo, la teoría me va a hacer mal. They don't go outside of it. They don't play slower than that. They don't play faster than that. They don't speed up and slow down. They play a series of notes, all of which more or less fall into that onto one of those 16th notes. They could be playing slow, but it's dun 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 dun. So yeah, so the idea for me, like with a lot of the playing that I did on this album, was to really go outside of that and to not pay any attention to that at all. Bien, entonces dice que él no presta atención en eso, intenta tocar quizás un poco más libre, pero no se encierra en este cuento de las semicorcheas planas. Él no quiere tocar plano, ¿cierto? And even when I am playing things that are on time, as far as being 16th notes, I'll try to lay back. Bien, ahí cuando dice 1:16 es un problema de traducción. Cuando está hablando del 16avo, está hablando de semicorcheas, ¿bien? Para que no vayan a entender que el compás que está tocando es 1 partido por 16, que no tendría sentido. On them, or try to push forward on them. And if I'm doubling a guitar, I don't try to double it exactly. I like to have like on that thing on Danny California where it's going.
if you listen, the one on the right is playing, I think it's, one of them's playing Right on Time, and the other one is playing a laid-back version of it, and they create a cool stereo effect like that. I just didn't want to be straight in any way, so for me, like my playing, Chad and Flea did a lot of like experimentation with me in the studio, just sort of playing in a style where the guitar is more talking over the music, and it's finding a groove, it's finding its own groove in the music other than what the bass and the drums are laying down, you know. Qué interesante es darnos cuenta cómo la mente de un guitarrista que está en estudio se preocupa de lo que va a sonar, no necesariamente de que suene exacto, sino el resultado de lo que va a generar sus guitarras. Y siento que eso también debería pasarte a ti. Al final el resultado es como tu guitarra va a sonar en un contexto. Siempre le digo a mis alumnos que si tú no piensas en el contexto de la música, te vas a perder mucho. Está bueno estudiar mecánica, está bueno estudiar teoría, está bueno hacer todo aquello, pero la estética, el estilo, el groove y las habilidades musicales son lo que John Frusciante es como guitarrista. Y eso es muy, 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 muy importante para destacar como un músico. Sin duda, John Frusciante es un guitarrista que sorprende. Al ver su look un poco desgreñado, uno diría que es una persona que nunca estudió, que no le interesa mucho y le interesa solamente la vida loca y otras cosas. Pero cuando tú lo escuchas en entrevistas, en realidad te das cuenta inmediatamente que detrás de este gran guitarrista también hay un gran músico. Y como siempre lo digo, un buen músico siempre va a dar un buen guitarrista y no viceversa. Y nos vamos inmediatamente a lo que a ustedes también les gusta, que es el consultorio. Danny Lee Vago pregunta, ¿consideras que un aparato como el Helix Stomp de Line 6 tenga la calidad suficiente como para poder producir canciones profesionales, utilizándolo en lugar de amplificadores como plugins como Neural DSP o algún plugin? Yo creo que sí, pero no quiero que se me abalance la gente diciendo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? El asunto creo que está aquí. La línea divisora entre lo profesional y lo amateur antes estaba muy como cortado. ¿Por qué? Porque, no sé, hace 20 años atrás, 25 años atrás o 30 años atrás, ser profesional o grabar profesionalmente significaba ir a un estudio de grabación y que alguien trabajara con tu audio. Pero al día de hoy existe algo que se llama autoproducción y siento que en realidad no importa cuántas cosas tengas. Por ejemplo, conozco a guitarristas muy buenos que con poquitas cosas se autoproducen y suenan muy profesionales. En pocas palabras, esta profesionalidad del audio se ha perdido un poco, o por lo menos el borde de esa profesionalidad de audio se ha perdido porque ahora tenemos la era digital. Y al que le viene bien, genial. Y al que le viene mal, es una cosa de gustos. Isra Díaz dice, en relación a los videos de escalas que he estado subiendo, para practicar las escalas, ¿es necesario trabajarlas por todo el mástil? Y la respuesta es no. Recuerda que lo primero que tienes que generar con tu ejecutar es sentirte cómodo por lo menos en una de las posiciones de la escala, sea entre notas por cuerda o sea en sistema de caja. No tienes que aprenderte todas las notas de golpe, como algunos profesores dicen. Si no te sabes todas las notas de la escala de la guitarra, olvídate de la guitarra eléctrica. Mentira. Hay gente que ha hecho carreras con una o dos posiciones de escala. OSS dice, hola Lore, ¿cómo se emplean las escalas en canciones? Lo primero que se te tiene que venir a la mente es que la escala es una estructura, no es algo que tocas directamente en la guitarra porque sí. El hecho de que tú toques una escala musical y suene bien porque la escala está en la mayor y tú tocas en la mayor, no quiere decir porque sea necesariamente compatible, sino que esa canción está creada con 7 notas que corresponden a la escala de la mayor. Entonces, en realidad, todo lo que tú escuchas en una canción, en general, está construido en esa escala. Por eso se ocupan escalas al crear música, porque te da una sensación de sonidos ordenados y obviamente guarda la estética de lo que llamamos música occidental.
Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y por favor quiero que me digas qué te parece de interesante John Frusciante, qué cosas te llaman la atención, qué cosas quieres aprender, porque voy a estar súper atenta por si sacamos un videíto de él. Antes de irme, te acuerdo que aquí abajito están todas mis redes sociales. Estoy súper pendiente de Instagram, así que ve y sígueme que no te vas a arrepentir. Deseando que esta semana sea súper musical y guitarrística, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.